Y para entender un poquito el cambio climático, quiero que hablemos de lo que se llama ciencia del clima. ¿Qué es la ciencia del clima? ¿Cómo se diferencia entonces de meteorología y de otras cosas? Y entendamos hoy entonces el concepto de cambio climático, pero también qué podemos hacer al respecto. Entonces ese es el chiste de esta presentación corta. Dentro de las entidades importantes que debemos de conocer es este panel llamado IPCC, siglas en inglés que significan International Panel for Climate Change, ¿verdad? En español, Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este es un ente entre varios países que no hace investigación. Ojo, esto es muy importante. Este ente no hace investigación, pero evalúa la investigación que se genera. Salen cientos de publicaciones sobre cambio climático y lo que hacen los revisores del IPCC es que evalúa de forma comprensiva, objetiva y transparente todas esas publicaciones, ese conocimiento científico, técnico y socioeconómico relevante sobre cambio climático. Y entonces generan informes cada 5 años, que son reportes de evaluación, estos assessment reports, como se llaman. Y se publican. Y van a encontrar estas publicaciones muy fácilmente online en este sitio web, ¿verdad? Entonces, lo que ellos han hecho es básicamente decir, esto es la data que tenemos y esto es lo que están proponiendo los investigadores. Y básicamente evidencian que sí existe una ciencia de clima que muestra que hay cambios fuertes en el clima a nivel mundial que superan entonces los cambios de clima que se veían a lo largo de cientos o miles de años, ahora lo estamos viendo en décadas. Y eso es lo que nos asusta, porque estamos viendo esos cambios y entonces la solución está en el tema de adaptación y en el tema de mitigación. ¿Okay? Dentro de los temas clave, entendamos un poquito qué es este warehouse effect, ¿verdad? El efecto de invernadero, greenhouse effect, ¿verdad? El efecto de invernadero, que es un efecto natural que se da sobre nuestro globo terráqueo, ¿sí? La Tierra, como es un globo, recibe radiación del Sol. Esta radiación nos pega y calienta la Tierra. Y eso es muy bueno, porque si no fuera por esta radiación tendríamos un ambiente muy frío. Entonces el Sol nos calienta, pero tenemos una capa de gases que nos protege de un sobrecalentamiento. Esta capa de gases se llaman gases de efecto de invernadero y tenemos una capa de protección arriba que es una capa de ozono y estos filtran parte de los rayos del sol. Entonces, estos rayos pegan en la capa y rebotan. Y por lo tanto, la cantidad de sol y de radiación ultravioleta que nos entra es menor. Por lo tanto, sí calienta, pero no nos chamusca, no nos quema, ¿verdad? Antes de que tuviéramos la capa de ozono, realmente toda la Tierra se quemaba completamente. Ahora, pues, tenemos esta capa protectora, no nos chamuscamos y estos gases de efecto de invernadero son gases que calientan la atmósfera y la mantienen calientita. Qué bueno que la mantienen calientita porque entonces de noche no está sumamente frío. ¿Sí? No tenemos ese efecto como en los desiertos, en donde de día es muy caliente y de noche es muy frío. Entonces, los gases de efecto de invernadero son naturales y son benéficos, ¿sí? ¿Quiénes son estos gases de efecto de invernadero? Principalmente CO2, dióxido de carbono, carbon dioxide, CH4, se los voy a poner aquí porque van a tener que entenderlos. CO2, CH4, que es metano o methane, ¿verdad? Y el otro es N2O, u óxido nitroso. Nitrous oxide, ¿sí? Estos son los tres grandes. Hay más, hay un montón más. Pero lo que hemos visto es que estos gases, que sí son gases benéficos y se han mantenido en la atmósfera de forma relativamente constante en las mismas proporciones por cientos de años o miles de años, curiosamente a partir de 1800 algo, en realidad 1860 empiezan a aumentar.
es decir, revolución industrial. Cuando comenzamos a utilizar combustibles fósiles, los empezamos a quemar dentro de la maquinaria para generar energía. Carbón mineral principalmente, y más tarde petróleo. ¿Ok? Y entonces, el consumo de estos combustibles fósiles, en particular estos dos, carbón y petróleo transformado, es lo que ha aumentado estos gases dentro de la atmósfera y vemos tremendamente un aumento dramático, ¿verdad? A partir de esa revolución industrial y por supuesto se ha disparado aún más a partir de 1950. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, eso sigue aumentando de manera extraordinaria. Lo interesante es que ¿cómo relacionamos este aumento con el calentamiento global? Pues la realidad es que efectivamente hemos visto y hemos medido a lo largo de los años en un lugar muy lejano de las zonas industriales y de las zonas en donde se produce el CO2, como es Hawái. Hawái, un grupo de islas en el medio del Pacífico. Ahí se ha medido cabalmente el dióxido de carbono atmosférico y lo que encontramos es un aumento permanente desde 1960 hasta 2010 y ahora 2020, ¿verdad? Que refleja cabalmente esto. Es decir, el dióxido de carbono ya está en toda la atmósfera en aumento permanente, ¿ok? Con ciclos sube y baja, esto es normal, ¿verdad? Sube y baja en un año de forma muy normal. ¿Por qué? En época de lluvia, porque nos llueve de mayo a octubre, en esa época de lluvia crecen las plantas y cuando hay más plantas, las plantas absorben CO2 y por eso tenemos una disminución parcial de CO2. Pero a partir de octubre, noviembre paran las lluvias y tenemos época de sequía, igual que en Guatemala. Entonces, de noviembre a mayo, en esa época en que no llueve, tenemos menos plantas con hojas, tenemos una biomasa natural menor y por lo tanto se captura menos CO2 y por lo tanto aumenta un poquito la acumulación de CO2 en el ambiente. ¿Sí? Entonces eso es un ciclo natural. Pero la evidencia de aumento de CO2 definitivamente es indudable. ¿Qué sucede con este carbono que se está extrayendo? ¿De dónde viene el carbono? En realidad el carbono viene de estos reservorios que les estoy mencionando, son combustibles fósiles, fossil fuels, ¿verdad? Y estos combustibles fósiles son carbón mineral, petróleo y gas natural. Ahora, carbón mineral y petróleo son básicamente dos rocas sedimentarias que se formaron hace millones de años atrás, en el Carbonífero, ¿verdad? Y aún después del Carbonífero. Pero viene el tiempo prehistórico. Tomó millones de años que se acumulara. Y entonces aquí está acumulado, es material orgánico que se acumuló bajo esa forma de esas dos fuentes. Carbón mineral y petróleo. ¿Y el gas qué es? Ese gas natural simplemente es ese gas de descomposición que se ha acumulado. Entonces tenemos aquí bolsas de metano que se ha acumulado. También un combustible fósil. Como sociedades hemos extraído, y aquí tenemos esta gran flecha roja, hemos aprendido por medio de la tecnología a extraerlo de una manera muchísimo más eficiente que antes. Antes solamente eran pequeñas minas de carbón, como las que habían en China y otros lugares del mundo. Pero ahora son extracciones gigantescas, no solo de carbón, sino que de petróleo. Y entonces, miren aquí las cantidades. Hemos aumentado este consumo. Y aquí la data está en gigatoneladas de carbón por año que son extraídos. 6 a 7 gigatoneladas de carbono extraído. ¿Y en qué lo transformamos? En energía. Lo utilizamos para transporte, para industria. Lo utilizamos para generar. Y por supuesto, cuando se quema, produce CO2 como un desecho. Y este CO2 se acumula aquí en la atmósfera y es lo que está aumentando. Entonces, esta gran cantidad de CO2 dentro de nuestro ambiente. ¿Ok? Además, quemamos bosques. Y al quemar bosques, para transformarlos en agricultura, perdemos todo ese carbón acumulado dentro de la madera, dentro de la leña.
todo eso se pierde y se va a la atmósfera. ¿Ok? Ahora, ¿quién absorbe ese CO2 naturalmente? Dos grandes fuentes de captura de carbono son los sumideros terrestres y los sumideros oceánicos. Esos sumideros son bosques naturales que capturan el CO2 por medio de fotosíntesis. Así es que nuestros bosques nos juegan un gran papel de captura de CO2 y hay que mantenerlos, porque ahí está la clave. Y dentro de los océanos, que ya vimos que los océanos cubren el 75% de la superficie de la Tierra, en los océanos tenemos microorganismos fotosintéticos que llamamos plancton, en particular el fitoplancton. El fitoplancton son estos organismos unicelulares que capturan CO2 disuelto en el agua y con eso hacen su fotosíntesis y con eso crecen. Y ese fitoplancton sirve de alimento para el zooplancton, que son organismos vivos que se alimentan de ese fitoplancton. Y el zooplancton luego se lo comen, entonces, otros organismos más grandes que son invertebrados o vertebrados, y esa es la base de la cadena alimenticia dentro de los océanos. ¿Ok? Pero aquí están los dos grandes sumideros de carbono. Los sumideros de carbono, o carbon sinks, como se llaman en inglés, estos carbon sinks en la Tierra, capturan apenas 2 gigatoneladas. Y el océano, 2 gigatoneladas. Pero entonces la capacidad de captura no corresponde a la capacidad de extracción y producción de CO2. Si se dan cuenta, aquí tenemos realmente una sobreemisión de dióxido de carbono comparado con lo que se puede capturar. Aquí tenemos 2 más 2, 4, un poquito más, tal vez llegamos hasta 5 gigatoneladas de captura, pero estamos emitiendo 7.7 gigatoneladas más 1.1 gigatoneladas. Aquí está realmente la diferencia, alrededor de 4 gigatoneladas de CO2 que se está acumulando en el ambiente. ¿Resultado? Calentamiento, ¿verdad? Este aumento de CO2. Ahora, ¿por qué estoy hablando de calentamiento? Les quiero explicar por qué hablamos de calentamiento. Miren esta gráfica. Usemos un modelo matemático para determinar si realmente el calentamiento global se debe o no se debe a acciones antropogénicas o no. Ok, miremos esta gráfica aquí a la izquierda, ¿sí? El modelo en azul nos indica que son modelos en donde se usan solamente las fuerzas naturales, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos la temperatura de la atmósfera a lo largo del tiempo, la temperatura de la atmósfera y de la superficie del océano, y la temperatura o el contenido de calor de los océanos a lo largo del tiempo, lo vemos ploteado aquí en azul. ¿Ok? Y lo que vemos es que realmente a lo largo del tiempo, en esos últimos 100 años, se mantiene relativamente constante si solo usamos fuerzas naturales. Estos natural forcings son las variables naturales que son responsables de la generación de temperatura o de variaciones en la temperatura atmosférica o de la superficie del océano. ¿Qué sucede si le sumamos a estas variables naturales variables antropogénicas? Es decir, variables que pueden cambiar la temperatura de la atmósfera, pero que son generadas por actividad humana. Y les acabo de decir que nosotros como humanos hemos generado este excedente de CO2 en la atmósfera por nuestras actividades humanas, principalmente para generación de energía en industria, en transportes y en otras actividades que tenemos. Sumemos las dos y entonces encontramos esta gráfica, que es la gráfica pintada de rosado. Models using both natural and anthropogenic forcings. Dos modelos a lo largo de los años utilizando la data que ya tenemos.
Por último, sumemos entonces la línea negra, que son las observaciones con la data real. Es decir, la data de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra, es decir, nuestra temperatura atmosférica en los últimos 100 años. ¿Y qué observamos? Que esa línea negra sigue exactamente el modelo natural más antropogénico. Repetimos el ejercicio para las variables sobre la Tierra y la superficie del océano y vemos que la temperatura ha variado a lo largo de los últimos 100 años y ha aumentado a partir de 1970, igual que la gráfica anterior. Y por supuesto el contenido calorífico del océano también ha aumentado a lo largo de los últimos 50 años, desde 1970. Esto es una confirmación de la hipótesis que indica que el aumento de la temperatura de la atmósfera y de la superficie de los océanos es el resultado conjunto de las fuerzas naturales y de las fuerzas antropogénicas. Es decir, que nuestras acciones humanas contribuyen, ¿verdad?, a ese aumento de la temperatura de la atmósfera. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Si nosotros tenemos ya esta data que está marcada desde 1900 hasta el año 2005, 2010, ¿qué nos depara el futuro? Lo que ha hecho el IPCC y los estudios es que ellos han proyectado varios escenarios. Lo que ustedes ven a la derecha de esta gran línea gris son escenarios diversos que plantea el IPCC. Cada grupo de colores corresponde a un escenario, desde escenarios muy benévolos, ¿verdad?, en azul, a escenarios muy dramáticos en rojo. Es decir, si mantenemos las mismas emisiones, nos iremos a un escenario intermedio. Pero si aumentamos nuestras emisiones, vamos a seguir aumentando la temperatura promedio de la Tierra y para el año 2050 habremos aumentado la temperatura de la Tierra por encima de 1.5 grados, ¿verdad? Ahora, si hacemos algo al respecto y si nosotros detenemos y controlamos nuestras emisiones de CO2 y de gases de efecto de invernadero, podríamos entonces revertir el escenario y el escenario va a estabilizarse aquí en este escenario azul, ¿verdad? Y mantener ese aumento de temperatura alrededor de 1 grado por encima de la media comparado con el año 1900. Estos son modelos matemáticos, son escenarios. Ahora, ¿qué está sucediendo y cuál es nuestra realidad? ¿Ok? La realidad es que sí estamos viendo cambios y proyectamos entonces que podríamos tener cambios a nivel de precipitación, es decir, de cantidad de lluvia a lo largo de los años y de temperatura. Entonces, ¿qué sucede con el agua? Bueno, ustedes saben que el agua en la Tierra es el mismo volumen. No vamos a tener ni más ni menos agua. Lo que sí es que la presencia de agua puede cambiar en cuanto a en qué lugares se va a concentrar el agua. Y lo que vemos es que efectivamente tenemos zonas en donde aquí hablamos de escenarios. La mayoría de los efectos de cambio persistirán en varios siglos y en las zonas donde tenemos más emisiones. ¿Dónde está el escenario del agua? Listo. Aquí estamos, escenario. Nuestros escenarios significa que tendremos zonas con más lluvia en ciertas zonas de América, en particular alrededor de la parte sur de Centroamérica, ¿verdad? Y lo vemos también en este escenario acá. Mayor precipitación alrededor de la línea ecuatorial, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Si aquí vamos a tener más agua, más lluvias, significa inundaciones, ¿verdad? Pero entonces está lloviendo más en los océanos, pero no está lloviendo más necesariamente en la tierra. Entonces, donde encontramos estas zonas marcadas de amarillo, ¿verdad?
o de amarillo anaranjado, son zonas que se van a volver zonas de sequía. Entonces, hay unas zonas que tendrán más lluvia, las que están así rayaditas, y luego zonas que se van a volver más secas o más desérticas. ¿Okay? Y pues efectivamente nos va a afectar como país. Guatemala, con el tiempo, se volverá un país que actualmente tiene mucha agua alrededor de Izabal, Petén y norte de Alta Verapaz, y se volverá un país más seco, en donde tendremos menos agua en esa zona y tendremos definitivamente sequía mucho más marcada en las zonas secas del país. Belice están en la misma jugada. Belice tendrá menos lluvias, aunque Belice, estando a la par del océano, siempre tendrán lluvias y suficiente agua, pero van a tener obviamente menos lluvias. Y en el área de México, si te das cuenta, Eri, México también se va a volver más seco a lo largo del año. Es decir, mientras más café, más seco. ¿Ok? Mientras más azul, más agua. Si es que nuestra tendencia es una tendencia hacia desertificación en nuestra región del mundo. ¿Ok? Eri, ¿qué va a suceder en Japón? Aquí está Japón. Y no solo más lluvias, sino que posiblemente van a tener cambios de temperatura mucho más marcados. Inviernos más fríos y veranos más calientes. Amplitudes de temperatura mucho más marcados. ¿Ok? Entonces, eso es preocupante porque efectivamente van a tener más inundaciones en ciertas épocas del año y en otras épocas van a tener épocas muy, muy frías y de mucha nieve. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, todo el mundo está cambiando porque los vientos cambian, los mares cambian, los lugares de precipitación van a cambiar. ¿Ok? Y por eso es que tenemos un cambio en el clima a nivel general. ¿Ok? Les explico un poquito qué sucede aquí con los huracanes. Si la temperatura promedio de la Tierra aumenta, y lo vimos aquí, y la temperatura del océano aumenta, significa que los mares están más calientes. Miremos qué sucede aquí en el Atlántico. El Atlántico tiene un poquito más de calor, significa que hay más evaporación de agua porque está más calientito, significa que tenemos más huracanes. Entonces, el aumento de la temperatura del Atlántico incide en toda esta parte de Caribe y del Golfo de México, la costa este de Estados Unidos, de México y de Centroamérica, con una mayor incidencia de huracanes en la época de huracanes. Es decir, a partir de mayo hasta octubre, noviembre. Y la época clave de huracanes son septiembre y octubre. Son los 2 meses en que las temperaturas están más altas. Es cuando tenemos más huracanes cabalmente. Entonces, sí nos va a afectar en cuanto a un aumento de una lluvia muy, muy intensa por medio de un huracán. Pero en otros momentos del año es posible que tengamos poca agua y que tengamos un momento de sequía. Entonces, mucha agua en muy poco tiempo. Y eso es responsable, obviamente, por nuestros grandes estragos a nivel local. Para darles una data a nivel de Centroamérica, en los últimos 40, 50 años, miren cómo han aumentado los eventos dramáticos en esta última década. Antes teníamos cierta cantidad, cada cuadrito corresponde a eventos extremos en una década y corresponden, each square represents 10 events. Es decir, un cuadrito son 10 eventos de floods o inundaciones. En esta década tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10, 70 inundaciones en la región centroamericana. Vámonos a la década 2000 a 2010. 10, 20, 28 por 10, 280 eventos de inundaciones. Tormentas, pasamos de 5 a 10, 20, 30, 40, 50, 60 por 10 eventos de tormentas en la década 2000 a 2010. Wildfires, antes no habían y ahora tenemos wildfires. Extreme temperatures, antes no teníamos y ahora tenemos eventos de temperaturas extremas que no se registraban anteriormente. ¿Ok?
Entonces, sí hay un registro de cambios en el clima, pero no son registros que se han dado comparando cientos de años. Lo que nos asusta es que eso está ocurriendo en décadas. Y estamos viendo entonces que el clima está cambiando demasiado rápido y ahora ya entendemos por qué. Es por la acción de los humanos en el mundo. Bueno, vamos llegando entonces ya a mitigaciones. ¿Qué podemos hacer? Y ya me pasé de tiempo, pero terminemos esta sesión brevemente. Adaptación y mitigación. ¿Qué es la adaptación? Básicamente la adaptación es cambios, ajustes, ¿sí? Ajustes en nuestro comportamiento humano como respuesta a los estímulos climáticos. Hablar de adaptarnos al cambio climático significa que comprendemos el cambio climático, que comprendemos que vamos a tener eventos extremos y que preveemos el impacto de esos eventos extremos. Y hacemos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Bueno, ajustes en donde vamos a tener que cuidar el consumo de agua. Tendremos que consumir el agua necesaria y no hacer un sobreconsumo de agua. Tendremos que cuidar en la parte de agricultura, no tener degradación de suelos ni pérdida de cosechas por excedente de tal vez posibilidad de erosión. Y sobre todo cuando tenemos tiempos de sequía, tendremos que adaptarnos con semillas adaptadas a menos agua. Temas de seguridad alimentaria. Es posible que disminuya la posibilidad de alimento. Entonces, la selección de qué vamos a sembrar en las regiones afectadas por sequía versus qué vamos a sembrar en las regiones afectadas con tal vez más lluvias, ¿verdad? Tendremos que repensar nuestros ciclos agrícolas y nuestra producción agrícola. A nivel de infraestructura, tenemos que adaptarnos para identificar las áreas de mayor riesgo a derrumbes, a deslaves, a inundaciones, para evitar pérdida de vidas, pérdida de viviendas. Tendremos que planificar mejor esa construcción de carreteras, de puentes, replantearnos nuestros planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? Para evitar cabalmente esos impactos negativos en vidas humanas. Por supuesto que también tendremos que adaptarnos a nivel de salud, identificando en dónde están las áreas en donde pueden darse enfermedades transmitidas por vectores. Cuando hablo de esto me refiero a enfermedades transmitidas por zancudos u otros insectos que necesitan agua dulce, obviamente, para reproducirse y que van a pulular, van a abundar cuando tengamos inundaciones. Enfermedades como malaria, zika, chikungunya, dengue, que son transmitidas por zancudos, por ejemplo. También repensar a nivel de salud cómo las áreas de mayor riesgo a sequía van a quedar afectados en el tema de desnutrición. En Guatemala mencionamos mucho los municipios de Camotán y Jocotán, ¿verdad? Porque son municipios en un departamento en donde la sequía ha aumentado. Entonces sí hay que repensar cómo nos adaptamos a esos cambios, ¿sí? Entonces, efectivamente, el área de bosque seco que menciona Saria en el chat, esta área de bosque seco se va a ampliar, Saria. Y entonces sí nos preocupa porque ¿qué podemos cultivar en bosque seco? Tendremos que aprender a cultivar en bosque seco o a ser más sabios en qué podemos cultivar en esas zonas, ¿sí? Lo importante es conocer esas áreas de adaptación. Y luego, en cuanto a mitigación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a compensar. La mitigación, para definírselos, no sé si tengo una definición aquí, se refiere a compensar los errores o los impactos que tenemos por emisión de gases de efecto de invernadero. Y entonces, por eso es que aquí les pongo un poquito estas emisiones, ¿verdad?
Aquí en Guatemala y en otros países del mundo, ¿qué tanto emitimos? Por supuesto que sí emitimos CO2, tal vez no tanto como países como China, Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí emitimos CO2, sobre todo procesos energéticos, uso de tierra, ¿verdad? Agricultura, un poquito procesos industriales, pero Guatemala no tiene una industria muy alta comparado con otros países en donde este rubro en morado es mucho más alto, pero sí producimos obviamente CO2 a raíz de esto. Y aquí tenemos un rubro que se llama desechos, es decir, los desechos sólidos, la basura que no se procesa correctamente, ya sea que se quema y genera CO2 o que se deja pudrir esa materia orgánica en vez de transformarla en compost, genera metano. Y estos dos gases ya vimos que son gases de efecto de invernadero. Estos contribuyen efectivamente a calentamiento global. Entonces, pues sabemos que tenemos emisiones de gas de diferentes fuentes, aquí las tienen proyectadas, y sí podemos hacer algo al respecto. Entonces, en cuanto a mitigación, lo que nos toca hacer es manejar mejor nuestros desechos, es reducir el consumo de combustibles fósiles, es manejar mejor nuestra agricultura. Y aquí hay un mapa muy interesante que les quiero proyectar. Perdón. Dejemos este mapa un momentito en pantalla y van a ver que el color en verde oscuro va disminuyendo. Fijémonos un momentito en los años. Y lo que representa este mapa es la cobertura forestal de Guatemala. Desde la década 1970 hasta la década de 2010. Y lo que ves es que en estos 50 años Guatemala se ha vuelto de un país de bosques, donde hemos perdido 50% de nuestros bosques en estos 50 años. Es realmente asustante. Ese es un mapa dinámico que generamos en la Universidad del Valle, pero nos muestra, esa es la gran extensión de bosque que teníamos al inicio, en 1970, y ahora vemos que cada vez más se está volviendo blanco, blanco, blanco. ¿Y lo blanco qué es? Es zona agrícola, es zona de ganadería, o simplemente son zonas de terrenos ociosos, no productivos y definitivamente no bosques. Esa pérdida de cobertura forestal, que corresponde a un 70% de toda la cobertura forestal original de Guatemala, significa que tenemos menos sumideros de carbono, menos área disponible para captura de CO2. ¿Cuál es la solución? La solución es reforestar. La solución es volver a aumentar nuestra cobertura forestal, ¿sí? Y lo que vemos aquí, que asusta mucho, es que áreas en donde deberíamos tener bosque, como la Reserva de Biosfera Maya, que está en la parte norte del país, que colinda con México, la estamos perdiendo rápidamente por incendios forestales, y aquí sí tenemos actividad ilegal que está ocurriendo y que está generando parte de estos incendios. No tengo el mapa del lado de México, pero el lado de México está aún más deforestado que Guatemala. Y México, obviamente sabemos que tenemos pérdida de bosque guatemalteco porque hay mexicanos que entran a Guatemala a robarse parte del bosque y se lo llevan de regreso a México. Es decir, sí hay una actividad ilegal ahí de contrabando de madera muy, muy alto. Y Belice, pues Belice está en un sistema similar, Josephine, con pérdida de bosque también. ¿Okay? Entonces, reforestemos. Ahí es donde está la acción principal. El potencial de mitigación es que podemos hacer muchísimo a nivel de reforestación. Punto número 8, estufas ahorradoras de leña. Lo hablaba hoy con Sara en una conversación personal. Hidroeléctricas, utilicemos, ¿verdad? Una forma de producción de energía eléctrica que sea más renovable. Y aprovechar bonos de carbono, ¿verdad? Por lugares de bosques en donde se han mantenido a lo largo del tiempo. Por supuesto, hay otras soluciones, pero lo que está marcado en rojo son los potenciales mayores para nuestros países en nuestra región. Y bueno, pues estas medidas sí se pueden aplicar y son complementarias. Tanto la medida de adaptación, que es un cambio en nuestro estilo de vida, reforestemos, cultivemos de manera más sabia, cultivos variados y adaptados al nuevo clima, protejamos nuestra infraestructura planificándola de una mejor manera y preparémonos con grandes planes o mejores planes para atender las emergencias climáticas. Y por supuesto a nivel de mitigación, reduzcamos la emisión de gases de efecto de invernadero, consumiendo menos energía proveniente de combustibles fósiles
y reemplazando entonces esas energías por energías que provienen de fuentes renovables, hagamos más acciones que capturen carbono por medio de esfuerzos de reforestación y, por supuesto, busquemos un transporte más sostenible, ya sea que regresemos a transportes mecánicos como la bicicleta, ¿verdad? O caminar a pie, caminar simplemente, y evitemos entonces tanto movilidad en carro, busquemos más un transporte colectivo cuando sea necesario y disponible, y con el tiempo transformarnos a combustibles de biomasa o combustibles eléctricos. ¿Okay? Perdón, energía eléctrica para nuestros motores. Entonces, sí hay soluciones. Yo creo que con esto nos da un poco de esperanza de que, aunque el cambio climático es inevitable y ya está aquí, podemos adaptarnos y podemos mitigar nuestro impacto. Esto es como, en general, ¿qué podemos hacer como humanidad? Lo que nos queda a nosotros es pensar un poquito desde el lado del sector turismo, ¿qué podríamos hacer? ¿Verdad? Y a puntualizar algunas de estas acciones. Me detengo aquí y pues lo abro a discusión para que podamos entonces tal vez resolver dudas, y lamento que me pasé un poquito de tiempo, pero creo que tal vez les va a servir a esto para repasarlo y estudiarlo a futuro.